Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos en charla con Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Doctor, en torno a las tasas de interés, el Banco Central del Paraguay ya está viniendo o encarando una política de reducción de la tasa de política monetaria que ya está en niveles mucho más cercanos a la neutralidad de lo que estaban anteriormente, ¿verdad? Yo entiendo que esta es una decisión que se toma mes a mes y que el Banco Central del Paraguay analiza todo el contexto para ir tomando sus decisiones de tasas. Pero la perspectiva es que la tasa de política monetaria pueda continuar un camino de descenso en el año 2024 o estamos alcanzando ya algún piso bajo lo que identifica el Banco Central. Sí, efectivamente, describiste muy bien, Eduardo, realmente cómo es el proceso. Efectivamente, el Banco Central tiene una reunión de política monetaria una vez al mes, que es el Comité de Política Monetaria, donde el área de estudios económicos presenta la situación económica y proyecciones, y en función de eso, el directorio, con los 5 integrantes, incluido el presidente, toma la decisión sobre la tasa de interés de política monetaria, la cual para el público en general, digamos, es la tasa de muy corto plazo, pero que tiene una influencia sobre las tasas de interés, especialmente las de corto plazo, pero también puede tener una influencia sobre las demás tasas. Entonces, cuando el Banco Central baja la tasa, por ejemplo, es como que puede haber todo un descenso general de todas las tasas, y también podría decirse de alguna manera que hay más liquidez en el mercado, ¿verdad? Y esto mucho tiene que ver, por supuesto, con el objetivo principal, que es la inflación, que la meta es del 4% anual, con un desvío de más o menos 2%. Cuando el Banco Central ve de que esa meta está en riesgo en el horizonte, que la inflación puede ir subiendo, entonces el Banco Central sube su tasa de interés. Y al revés, cuando ve que ya la inflación está, digamos que bajando, o está ya consolidada en torno a la meta, entonces eso le da posibilidad a bajar hasta cierto nivel, como decías vos, un nivel que puede ser más normal o neutral, ¿verdad? Y hoy en día estamos más en ese escenario, ¿verdad? En este último escenario en donde vimos en los últimos meses que la inflación mensual e interanual fue bajando efectivamente, y ya se ubica o cerró, como decía antes, en el 3,7%, muy alineado con el 4% de eso. Entonces, en los meses previos le dio la posibilidad al Banco Central de ir bajando esa tasa de interés de política monetaria, que había llegado al 8,5% cuando empezó a subir la inflación. El Banco Central concomitantemente empezó también a subir su tasa de política monetaria para también luchar contra esa inflación, ¿verdad? La inflación luego empezó a bajar, y seguidamente el banco empezó primero con bajas de 0,25%, y en los últimos 2 meses tuvimos dos bajas de 0,5%. Actualmente estamos en 6,75% de tasa de interés de política. De aquí hacia adelante es como decías vos, ¿verdad? Se va a ir evaluando mes a mes cuál es la situación. Si uno mira cómo está la inflación hoy día, y las proyecciones que el Banco Central proyecta, que la inflación va a estar en 4% para el cierre del año pasado, uno tiende a pensar que podría haber todavía algunas bajas en los próximos meses, como decís vos, hacia niveles neutrales, pero como también los decía, y yo lo ratifico, de que finalmente es una decisión del comité y del directorio hacia dónde va a ir esa tasa de política monetaria. La perspectiva de inflación 2024, doctor, conlleva una inflación relativamente baja en líneas generales, pero sobre todo en la primera parte del año entiendo que la inflación estaría en niveles bastante reducidos o bien cercanos a lo que sería el piso del rango meta del Banco Central. Sí, eh, un poco lo que se estima para el cierre del año es del 4%. De ahí, claro, podría darse eso que vos decís, que veamos ese, digamos que reacomodo del IPC, de la inflación, quizás con algo menos de inflación en el primer semestre, por un poco por la dinámica que trae, ¿verdad? Pero bueno, finalmente la proyección da un 4% para todo el año. En torno a lo que es el tipo de cambio, doctor, que ya estuvo mencionando en el bloque anterior, se está teniendo una recomposición en cuanto a lo que es la cotización del dólar con relación a las monedas de la región, ya previendo un descenso de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y otras cuestiones que tal vez forman parte de este tipo de cambio, de lo que sería el nivel de tipo de cambio. Sí. Puntualmente en Paraguay, ¿qué es lo que están observando, teniendo en cuenta de que se estuvo dando, ya estuvo mencionando una tendencia
de baja y después de estabilización de la moneda, una cuestión que vino en contrario a lo que probablemente ocurrió en meses anteriores, en los cuales la moneda estadounidense presionó un poquitito más. ¿Qué están viendo actualmente y cuáles son las proyecciones, por lo menos de corto plazo, doctor? Claro, y ahí tengo que hacer siempre mi disclaimer, como dicen, de que bueno, el Banco Central tiene un esquema de meta de inflación y el tipo de cambio en realidad no es una variable objetivo, ni tampoco hay, digamos, que un seguimiento fino en cuanto a las proyecciones. Por supuesto que es importante, uno no puede desconocer de ninguna manera la importancia del tipo de cambio porque bueno, afecta el precio de los bienes importados y finalmente afecta la inflación, afecta las condiciones de financiamiento, afecta las tasas de interés también. Hay diversos mecanismos a través del cual opera eso, ¿verdad? Dicho eso, ¿verdad? Sí, creo que la cotización del dólar a nivel local, es una perspectiva un poco más mía ya, digamos, sigue bastante de cerca lo que pasa con el dólar a nivel internacional, ¿verdad? Sí, es realmente eso bastante llamativo. Si uno mira los gráficos, los números, se va a dar cuenta de eso. Normalmente el mercado algunas veces como que se anticipa y de acuerdo a lo que espera, uno ya ve los movimientos en la cotización, en las cotizaciones, ¿verdad? Y es así como te decía, que ahora se espera que este año las tasas de interés van a empezar a bajar en los Estados Unidos y ya el dólar ha perdido valor, ¿verdad? Y normalmente cuando sube la tasa de interés en los Estados Unidos, el dólar gana valor, ¿verdad? Porque más inversores deciden poner su dinero en Estados Unidos, entonces el dólar se fortalece y eso significa que sube la cotización del dólar en nuestros países, ¿verdad? Entonces aquí al revés, ¿verdad? Entonces aquí se espera que la tasa de interés empiece a bajar, entonces los inversionistas buscan retorno en otros lugares fuera de los Estados Unidos, entonces el dólar pierde valor, y eso significa, o se debilita a nivel internacional, y eso significa que la cotización también del dólar en nuestros países puede bajar. Entonces digo todo eso un poco para también quizás la audiencia pueda seguir un poco hacia dónde se mueve esto. Actualmente estamos viendo algo similar, ¿verdad? Algo en esa línea, con una cotización que anda en los 6.300 más o menos, cuando durante un momento del año pasado, el 2023, estuvo más cerca de los 6.500, ¿verdad? Entonces creo que es difícil anticipar, saber lo que va a pasar con la cotización del dólar porque depende de varias, de innumerables variables, entre ellas las expectativas de los agentes, pero por lo menos podemos decir hoy a nivel global vemos un dólar hoy más débil, un dólar que se depreció y también la cotización a nivel local ha bajado. Estaba mencionando, doctor, que esta tendencia se observa en varios países de la región, pero en el caso puntual de Paraguay, ¿cómo hay que analizar o encarar la comparación con Argentina puntualmente, teniendo en cuenta las medidas que están tomando en Argentina y lo que genera una devaluación del peso argentino en nuestra economía, ¿verdad? De repente hay algunas cuestiones específicas como el tema de la inflación que están haciendo de que ese flagelo del contrabando o ese tema del contrabando que tanto afecta a la economía paraguaya de repente haya entrado como en una meseta, que no esté creciendo puntualmente por el momento, pero son cuestiones que de repente tenemos que analizar también porque los movimientos de la economía argentina también afectan a Paraguay. Sí, sin lugar a dudas, especialmente el movimiento de frontera, el comercio fronterizo, tiene su impacto. Las medidas que ha tomado el nuevo gobierno están teniendo un impacto muy rápido, creo que más rápido de lo que se preveía. Eh, Tuvimos durante gran parte del año pasado, si uno mira la cotización del guaraní contra el peso, inclusive en términos reales, descontando el efecto de la inflación, ¿verdad? Uno ve que nuestra moneda se apreciaba con respecto al peso. Y eso en los últimos meses, particularmente en el último mes, es como que aparentemente se está revirtiendo, ¿verdad? Entonces ese incentivo a ir a comprar en las ciudades argentinas de frontera, al parecer está teniendo cada vez un menor margen de atractivo. Entonces eso va probablemente seguir así, porque por lo que se puede ver desde mi perspectiva, por lo menos pienso que como nunca antes vemos una decisión muy firme de parte del gobierno de atacar el problema de fondo, que es el tema fiscal en la Argentina, con lo cual los mercados también se mueven más rápido. Las noticias nos dan cuenta de que el Banco Central de Argentina de vuelta empezó a acumular reservas, comprar reservas en el mercado,
lo cual es algo que no ocurría hace bastante tiempo. Entonces creo que las cosas están cambiando rápido y eso, como decías vos, tiene su impacto y puede estar desincentivando este comercio fronterizo. Y puntualmente en las reservas de Paraguay, doctor, el Banco Central del Paraguay estuvo inyectando divisas a lo largo del año en la medida en la que el dólar podía tener algún tipo de desbalance un poquitito fuera de las condiciones de mercado. Sin embargo, se tuvo un año relativamente tranquilo en cuanto a las operaciones del Banco Central. De hecho, que hubo un largo tramo del año en el cual el Banco Central estuvo ausente y se está cerrando, creo que con un nivel inclusive menor a lo que había sido el año 2022 en términos de venta de divisas por parte del Banco Central. Y eso tiene su contraparte en lo que serían las reservas internacionales de nuestro país. En líneas generales, ¿cómo se estuvo moviendo el Banco Central con estos indicadores, doctor? Sí, es así mismo como decías, ¿verdad? Efectivamente hubo una presencia menor en realidad que el año pasado en el mercado. Si vos te fijas en lo que fue el comienzo del año, comparado con el comienzo del año pasado, porque el comienzo del año, ahora un poco me estoy refiriendo en particular al comienzo del 2023, los primeros meses del 2023, comparado contra los primeros meses del 2022, tuvimos menos presencia en el 2023. Porque en el 2022 empezó a operar muy rápido el efecto de expectativas, dada la sequía que se esperaba en el sector agrícola. Entonces hoy vimos esa suba en la cotización. En el 2023 ya no tuvimos esa situación, sino todo lo contrario, porque la expectativa era mucho mejor en cuanto a la producción e ingreso de divisas en el sector de agronegocios. Entonces el Banco Central tuvo efectivamente menos presencia en el mercado cambiario. En los últimos meses sí, digamos que eso de alguna manera también obedece a la estacionalidad del comercio. Y aquí vale la pena también decir, es importante recordar de que en realidad el Banco Central lo que hace con estas operaciones es más bien devolver los dólares que le compra al Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, ustedes saben que el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando toma un préstamo de un organismo multilateral o emite un bono soberano en el mercado internacional, trae dólares a la economía, y el Banco Central, como agente financiero del Estado, entonces le compra esos dólares a los precios del mercado, ¿verdad? Y luego entonces lo que hace es devolver esos dólares a la economía de una manera, digamos, más suave, de forma tal a que no tenga un impacto severo en la volatilidad, en la cotización del dólar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que vino ocurriendo. Y sí, efectivamente, como decías, estamos terminando un año con niveles de reserva que andan por los 9.800 millones de dólares aproximadamente, algo así como 22% del Producto Interno Bruto, un muy buen nivel de reservas. Las reservas internacionales del Banco Central son administradas justamente buscando mantener su seguridad, pero también la liquidez y por último la rentabilidad. Entonces están invertidas en instrumentos que son mayormente de corto plazo. Hoy día poco más del 60% invertido en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, pero también hay otros títulos de organismos internacionales, organismos supranacionales. Y el escenario de suba en la tasa de interés que vimos, que hablábamos de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el mundo en el 2023, tuvo un efecto positivo obviamente en los rendimientos, que más o menos hablamos de un rendimiento o un retorno agregado de la reserva que anda por el 4,5% aproximadamente, estoy hablando en dólares, ¿verdad? Y este retorno se explica, Eduardo, no solamente por la suba en la tasa de interés, sino también por el efecto que tuvo, digamos que en sus inicios de ese proceso de suba, el efecto que tuvo sobre el precio de los activos, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que quiero decir nada más es que no es solamente la tasa de interés la que impacta en esos retornos, pero sí, la suba en la tasa de interés tuvo un impacto importante y es así que estamos cerramos un 2023 con un rendimiento alrededor del 4,5%. Y la duración, en cuanto a, como te decía, son de corto plazo la mayor parte de estas inversiones, que tienen una duración de más o menos 8 meses, más o menos de duración de las inversiones. No recuerdo si fue en el año 2021 o 2022, pero las reservas llegaron a alcanzar un monto de en torno a los 10.000 millones de Sí. dólares y nos mantenemos en niveles muy cercanos a eso, doctor. Eso ratifica mucha confianza por parte de la economía paraguaya o de la gestión del Banco Central con las reservas internacionales. Sí, sin duda es otro indicador que se mira bastante cuando se hace la evaluación de la situación económica de los países. Típicamente uno mira el crecimiento, la inflación,
también el resultado comercial o cuenta corriente y las reservas internacionales, ¿verdad? El tener un alto nivel de reservas internacionales de alguna manera, si bien no es un respaldo directo, es un respaldo hacia la política monetaria, es un respaldo hacia la moneda y por supuesto la capacidad que tenga el Banco Central para eventualmente intervenir en el mercado si fuera necesario, ¿verdad? Doctor, una cuestión que de a poco se está introduciendo dentro de nuestro mercado y le quería preguntar su análisis y su visión al respecto, son estas emisiones de bonos internos, de bonos del Tesoro que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que ahora son adquiridos por inversionistas extranjeros. Esto en cierto modo conlleva de que hay moneda extranjera o dólares ingresando a nuestro mercado que posteriormente pasan a una operación de cambio para comprar estos instrumentos. El Banco Central, ¿cómo está observando este tipo de movimientos teniendo en cuenta de que es sumamente importante para Paraguay como economía o como país, de que capte el interés de los inversionistas extranjeros y que se interesen estos por los bonos de moneda local? Pero en cierto modo también conlleva una inyección de dólares que hay que gestionar porque son de repente montos que podrían generar algún tipo de movimiento en cuanto al tipo de cambio. ¿Qué observan puntualmente con esto, teniendo en cuenta de que son operaciones que podrían continuar en el año 2024? Es así, Eduardo. Yo creo que es muy importante lo que señalás. Definitivamente es una muy buena noticia de que hayan inversionistas extranjeros adquiriendo bonos del Tesoro en moneda nacional, en nuestro mercado y bajo nuestra legislación, ¿verdad? Hay bancos de capital extranjero mayormente que están gestionando la llegada de estos inversionistas. Y como decía, es así, ¿verdad? Ellos salen a comprar estos títulos en las licitaciones públicas y luego tienen que hacer esas operaciones cambiarias para efectivamente recomponer su posición en el mercado, porque los bancos tienen un límite de movimiento en cuanto a sus posiciones en moneda extranjera que tienen que cerrarlo diariamente. El Banco Central ha quitado justamente el año pasado una normativa que le permiten justamente a los bancos, cuando hacen ese tipo de operaciones, tener más días para poder recomponer su posición y entonces de esa manera tampoco generar volatilidad en el mercado. Porque claro, como bien lo decís vos, eventualmente si el monto es muy grande, bueno, esta institución cuando necesita recomponer sus reservas puede llevar muchos dólares al mercado y eso puede hacer de que entonces la cotización eventualmente se mueva mucho y genera una volatilidad que no obedece, digamos que a razones económicas fundamentales, ¿verdad? Como una balanza comercial positiva o superavitaria, ¿verdad? Entonces, creo que en esa línea esta resolución, reglamentación que te comentaba que quitó el Banco Central, permite que ese tipo de operaciones hoy día se puedan realizar sin que tengan mayor impacto en la cotización o en la volatilidad del mercado. Y como ya te decía, creo que es algo muy favorable para todos que esto esté ocurriendo, porque a la larga también significa que va a haber un mayor desarrollo del título de los bonos del Tesoro, una mayor, digamos que volumen de transacción también en el mercado secundario. Y eso hace entonces de que nuestro mercado financiero y también relacionado a este mercado de capitales pueda desarrollarse más. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Esperamos contar siempre con su participación en este espacio. Un gusto, Eduardo. Un saludo muy cordial a la audiencia. Estuvimos conversando con Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay.